Revelado el escalofriante secreto que escuché en casa de mi yerno, una transformación inesperada. Pedro sintió un giro en el estómago al recordar cómo su vida se desmoronó en un instante. Había puesto su corazón y alma en la empresa agrícola, dedicando más de 2 décadas a construirla, y ahora, un simple edicto lo había dejado sin nada. Aquel día, la puerta de la oficina se cerró detrás de él, llevándose consigo la dignidad que había formado tan meticulosamente. Se sentía un impostor entre su familia, como si el peso del fracaso se convirtiera en una sombra que lo seguía por cada rincón del barrio humilde donde vivía. Los ojos de Rosa, siempre llenos de apoyo, ahora parecían un espejo que reflejaba su desánimo. ¿Cómo podría seguir siendo el héroe que sus hijos necesitaban? Y si ya no era suficiente, esa noche, decidido a cambiar de aires, buscó la compañía de su yerno, Javier. Mientras las risas y aromas de la cena llenaban el hogar, Pedro intentó dejar de lado su malestar. Pero al escuchar a Javier hablar de un antiguo legado familiar que había estado oculto, su curiosidad se transformó en un torbellino de emociones. ¿Tierras olvidadas? Escuchó mencionar, su corazón empezó a latir con fuerza. La conversación, que debía ser trivial, se tornó en un descubrimiento escalofriante. ¿Por qué nadie había mencionado estas tierras antes? ¿Qué significado tenían para su familia? La noción de recuperar algo perdido, algo que perteneció a sus ancestros, encendió una chispa en su interior. De repente, el silencio de su fracaso laboral se transformó en un rugido de ambición. La lealtad que sentía hacia la familia de su yerno chocaba con el deseo ardiente de reclamar su herencia. Con cada palabra de Javier, Pedro se enfrentaba a un dilema moral. ¿Debía seguir obedeciendo las normas no escritas que dictaban su lugar en la vida de su familia política o debía arriesgar todo por un legado familiar que nunca supo que existía? Sus pensamientos se agolpaban, cuestionando su propia identidad, llevándolo a repensar lo que realmente significaba ser un hombre de familia. Sería un traidor al buscar justicia por sus raíces. La presión crecía, su respiración se volvía irregular. Cada mirada a su alrededor era una mezcla de apoyo y juicio implícito. Tenía miedo de perder el poco respeto que había conseguido en su comunidad. Tras un par de días madurando la idea, Pedro comenzó a buscar información y a cuestionar a viejos vecinos sobre la historia de su familia. Pero cada paso lo sumía en un caos emocional. La ansiedad lo mantenía despierto por las noches, su mente acelerada siempre regresaba a la conversación con Javier. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras avanzaba en su investigación, las miradas de los vecinos se volvían cada vez más incisivas. La presión de la comunidad empezaba a aterrorizar. Cada obstáculo que enfrentaba, cada juicio que soportaba, en lugar de desalentarlo, lo fortalecía, pero a un costo emocional elevado. La tensión se convirtió en su única compañera. Un día, mientras escudriñaba documentos antiguos en una oficina pública, la verdad detrás de la venta de esas tierras reveló un oscuro pacto de silencio familiar. De golpe, se encontró ante una encrucijada. Con el corazón en la mano y una incertidumbre aplastante, Pedro sabía que desentrañar la verdad podría destruir los lazos con su familia política. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo por un legado que tal vez ya había sido olvidado? El eco de sus dudas resonaba en su mente mientras se preparaba para afrontar lo que venía. La luz del día se filtraba a través de las ventanas de la oficina pública, iluminando las viejas carpetas llenas de documentos amarillentos. Pedro, absorto en su investigación, sentía cómo cada hoja que hojeaba revelaba fragmentos de un pasado oculto que sus antepasados habían intentado enterrar. Allí, en medio de los datos y las fechas, comenzaba a atisbar la verdadera historia de su familia y la razón detrás del misterioso silencio que había rodeado esa supuesta herencia. Las palabras pacto de silencio resonaban en su mente, martillando sus pensamientos. ¿Qué serie de decisiones había llevado a su familia a ocultar esa parte de su historia? Cada vez se preguntaba más si sus propias elecciones también estaban influenciadas por un miedo heredado. No podía dejar que la incertidumbre lo arrastrara, debía actuar.
Aquella revelación lo obligó a confrontar no solo la historia de su familia, sino también sus propios temores y ambiciones. Durante días, Pedro recorrió el vecindario, visitando a antiguos amigos de la familia, buscando respuestas que parecían siempre eludírsele. Cada conversación, una batalla interna entre la necesidad de saber y el miedo a descubrir. Escuchaba relatos de sacrificios, traiciones y oportunidades perdidas. En uno de esos encuentros, una anciana que había conocido a sus abuelos le confesó que la familia había poseído vastas tierras, pero que habían sido vendidas en un arranque de desesperación. El miedo siempre ha estado ahí, dijo la mujer, mirándolo fijamente. Y ese miedo puede arruinar todo lo que amas. Pedro sintió que esas palabras se incrustaban en su ser, llevándolo a preguntarse qué significaba realmente amar y proteger a su propia familia. La imagen de sus hijos y Rosa se convirtió en una motivación palpable, una chispa que encendía su necesidad de actuar. Decidido a descubrir la verdad detrás de las transacciones y los secretos, comenzó a hacer conexiones cada vez más audaces, contactó a funcionarios, revisó registros y hasta viajó a la ciudad para visitar archivos que nunca había imaginado que serían de su interés. Su vida anterior como agricultor parecía un recuerdo remoto. Cada nuevo descubrimiento lo impulsaba a seguir adelante, aun cuando la presión sobre sus hombros crecía. Sin embargo, a medida que se acercaba más a la verdad, una sombra de inquietud lo acompañaba. ¿Qué sucedería si la verdad dañaba su relación con Javier y su familia política? La culpa y el deber se entremezclaban con su deseo de redención. Se encontraba atrapado en un conflicto interno a medida que el legado familiar se transformaba en una carga emocional. Una tarde, sentado en una pequeña cafetería, Pedro miró por la ventana reflexionando sobre la nueva dirección que tomaba su vida. Ya no se trataba únicamente de los terrenos abandonados o de los secretos familiares, ahora era un viaje a su propia identidad. Se dio cuenta de que requeriría más que solo valentía para enfrentar a sus temores, necesitaría derribar las barreras que se había impuesto durante años. A medida que sus pensamientos se clarificaban, un impulso repentino de resolución lo invadió. Sería valiente no solo por su legado, sino por el futuro que quería construir para su familia. Anotó un par de direcciones que había descubierto recientemente, indicaciones que podrían cambiar el rumbo de su historia personal. La búsqueda de su herencia no sería solo un viaje físico a las tierras olvidadas, sino una reconstrucción de su propio valor. Con determinación renovada, se levantó de su asiento, listo para seguir adelante. Era hora de que el pasado dejara de ser una sombra y comenzara a hacer un camino hacia su redención. Sin embargo, a medida que los días se acercaban a su resolución, una inquietante pregunta lo asaltaba. ¿Estaba preparado para todo lo que eso implicaba? Con ese pensamiento en mente, Pedro avanzó hacia la etapa de su travesía, sin saber que una nueva confrontación lo esperaba, una que pondría a prueba no solo su valor, sino su fidelidad a quienes amaba. La brisa matutina soplaba con un aire de posibilidad mientras Pedro se dirigía a la primera dirección anotada en su cuaderno, un pequeño archivo en la ciudad donde esperaban respuestas sobre las tierras de su familia. A medida que caminaba, cada paso resonaba con el eco de sus resoluciones recientes. Había tomado conciencia de que su búsqueda de la verdad no sería una simple reforestación de datos y fechas, sino una excavación en su propia psique, una liberación del temor que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. Al llegar al archivo, una atmósfera de misterio lo envolvió. La monotonía de los estantes repletos de documentos contrastaba con la agitación en su interior. Ahí, frente a una mesa de madera, un archivador deteriorado captó su atención. Inmediatamente se dio cuenta de que contenía registros de propiedades que habían pertenecido a su familia. Su corazón se aceleró mientras revisaba las páginas envejecidas, buscando indicios que pudieran arrojar luz sobre la historia de sus antepasados. La información era escasa, y las notas a mano desordenadas dificultaban su comprensión, pero no estaba a punto de rendirse. Mientras leía sobre la venta de las tierras, cada línea se convirtió en un ejercicio de confrontación. ¿Por qué había vendido su legado y bajo qué condiciones? Aquella búsqueda de respuestas era también un espejo de sus propias decisiones. Con cada dato nuevo, podía sentir el peso de la historia presionando sobre sus hombros, añadiendo capas de ansiedad a su ya creciente carga emocional. El deseo de conocerlo todo chocaba con el temor de lo que pudiera descubrir. Unos días después, Pedro se encontró en la casa de Javier, su yerno, en una reunión familiar donde la tensión parecía palpable. Intentaba concentrarse en las conversaciones, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en los susurros de su reciente investigación. Rosa, al notar su distracción, le preguntó si estaba bien. Era un momento decisivo. ¿Cómo encajaría él su nueva búsqueda con la percepción que su familia había tenido de él como simple agricultor?
Durante la cena, Javier mencionó casualmente que su familia también había enfrentado desafíos similares en el pasado, luchando con secretos que habían marcado sus relaciones. Pedro sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo. Era el momento de ser honesto sobre su propia búsqueda, de abrir la puerta a las conversaciones difíciles. La mirada de Javier lo alentó, pero no podía evitar la duda que lo atormentaba: ¿revelaría su investigación o se arriesgaría a perder la conexión con su familia política? Las palabras fluyeron de su boca antes de que pudiera detenerse. Contó, con voz entrecortada, sobre los documentos que había encontrado y su deseo de desenterrar la verdad. La reacción inicial fue silenciosa, como si cada miembro de la familia estuviera procesando la gravedad de su revelación. Esa noche, cuando regresó a casa, se sintió impotente ante el abismo emocional que había abierto. La incertidumbre sobre cómo tomaron sus palabras lo acosaba. Había sido valiente, sí, pero también se encontraba vulnerable. Sin embargo, a medida que reflexionaba, una chispa de claridad iluminó su mente. Tal vez su búsqueda no solo se trataba de sus antepasados, también era una forma de confrontar sus propios temores, de darle un nuevo sentido a su identidad. Pedro sabía que debía seguir adelante, de construir el miedo que lo había mantenido atado, no solo para sí mismo, sino también para los que amaba. Esa noche, mientras miraba por la ventana, sintió que había estallado una tormenta interna. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de su búsqueda? Con un renovado sentido de propósito, se dio cuenta de que estaba preparado para desenterrar la verdad, por dolorosa que resultara. Sabía que su próximo paso sería crucial, ya que estaría enfrentando a Javier de nuevo, y de esa conversación dependería no solo su relación con él, sino el camino que tomaría su propio futuro. El día siguiente amaneció nublado, reflejando el tumulto interno que persistía en Pedro. Había decidido que, en su próxima conversación con Javier, no solo hablaría de documentos y tierras, sino también de emociones, de la carga que había llevado durante años sin compartirla. Cameron, su mujer, lo observaba mientras se preparaba, sintiendo la turbulencia que emanaba de él. ¿Vas a decirle la verdad?, le preguntó, con un matiz de preocupación en su voz. Pedro asintió, tratando de proyectar confianza, aunque por dentro luchaba con la misma incertidumbre. Al llegar a casa de Javier, el ambiente era tenso, casi palpable. Sentía que cada paso que daba hacia el salón era una lucha contra su naturaleza. La razón y la emoción chocaban en su mente mientras se despedía de la imagen de un agricultor inquebrantable, una faceta que había asumido para proteger sus vulnerabilidades. Cuando cruzó la puerta, el aire parecía cargado de preguntas no expresadas, ansias por la verdad que solo él parecía poder desenterrar. Javier lo recibió con una sonrisa cordial, pero Pedro percibió la inquietud en sus ojos. Era evidente que la conversación previa había dejado huellas. Intentó calmarse, recordando que su propósito había cambiado, no era solo descubrir la historia familiar, sino redefinir su propia historia. Se sentaron a la mesa, y mientras compartían una taza de café, se sintió invadido por una mezcla de determinación y miedo. Estaba frente a un hombre que apreciaba y respetaba, y al mismo tiempo representaba un vínculo que deseaba preservar. Javier, comenzó Pedro, con la voz más firme de lo que se sentía. He estado revisando documentos relacionados con las tierras que pertenecieron a mi familia, y hay algo en mi historia que siento que debo compartir. La mirada de Javier se intensificó, invitándolo a continuar. Pedro tomó aire profundamente y decidió dejar que las palabras fluyeran. No solo se trata de las tierras. He encontrado detalles sobre decisiones que mis antepasados tomaron, decisiones que resultaron en su pérdida. Y eso, de alguna manera, también resuena con mis propios temores y decisiones. A medida que hablaba, la tensión se desvanecía lentamente. Javier estaba atento, escuchando sin interrupciones. Pedro comenzó a sentir que estaba compartiendo no solo su carga sino también sus esperanzas. Explicó cómo cada descubrimiento lo iba transformando, empujándolo a cuestionar su lugar en la familia y cómo esa historia era, de hecho, una extensión de su identidad. Quería liberarse de los miedos que le habían limitado como hombre, padre y esposo. Cuando Pedro terminó, Javier lo miró con una mezcla de asombro y compasión. No sabía que llevabas este peso, dijo suavemente. La conversación había tomado un giro inesperado, lo que había iniciado como un evento familiar cargado de tensión se convirtió en una discusión abierta y vulnerable. Sin embargo, esa revelación no estaba exenta de alguna dificultad. Javier, visiblemente afectado, compartió sus propios temores sobre cómo la historia de Pedro podría influir en su familia. ¿Cómo afectará esta búsqueda nuestra relación?, preguntó, su voz cargada de inquietud.
El clima cambió nuevamente, pasando de un nivel de intimidad a otro más complejo, donde lo que se había compartido podía abrir viejas heridas o crear nuevos lazos. Pedro se sintió atrapado en un dilema. Sabía que las verdades compartidas eran fundamentales para la reconciliación, pero también podía percibir el riesgo de abrir heridas en la familia de Javier. Mientras ponderaba las palabras que quería continuar utilizando, un nuevo desafío se formó en su mente, hasta donde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había construido, y podía realmente hacerlo sin sacrificar su propia búsqueda de verdad. En ese momento, la decisión se volvió inminente. La revelación que había compartido no solo había creado un puente hacia Javier, sino que también le ofrecía el camino hacia la verdad oculta que había estado buscando sobre sí mismo. La pregunta seguía resonando: ¿sería capaz de aceptar las consecuencias de su búsqueda, incluso si eso significaba confrontar los propios secretos oscuros de la familia de Javier? De pronto, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, trayendo consigo una nueva capa de incertidumbre. ¿Quién podría ser en este momento crítico? El golpe en la puerta resonó en el ambiente, interrumpiendo la íntima conexión que Pedro había estado forjando con Javier. La incertidumbre invadió de nuevo la habitación, y por un instante, las palabras compartidas parecieron evaporarse, dejando solo la vulnerabilidad latente entre ambos hombres. Mientras Javier se levantaba para abrir, Pedro sintió como su corazón se aceleraba, como si anticipara que tras esa puerta llegaría una revelación inesperada. Javier abrió lentamente la puerta y se encontró con el rostro de un hombre que no había visto en años: Esteban, un viejo amigo de la infancia. Pedro se congeló en su silla, sintiendo un revuelo en su estómago. Esteban era conocido por sus rumores y secretos, y al verlo, instantáneamente recordó las historias que circulaban sobre su familia, anteriores a las revelaciones sobre las tierras. Esa misma historia que Pedro había comenzado a desenterrar estaba a punto de ser de nuevo el centro de atención. Javier. No esperaba verte aquí. He venido a hablar de la familia de Pedro, dijo Esteban, con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar sus intenciones. La circulación de la conversación se tornó brusca, como un giro de un camino que se vuelve abrupto. La mirada de Javier alternaba entre confusión y tensión. Pedro notó cómo su amigo se cerraba, un reflejo de su propio temor interno. Ahora no es un buen momento, Esteban. Estamos ocupados, respondió Javier, tratando de cerrar la puerta. Pero Pedro, impulsado por la necesidad de comprender, se levantó. Espera, Javier. Tal vez deberíamos escucharlo. La decisión se sintió como un salto al vacío. Pedro sabía que cada palabra que Esteban pronunciaría podría abrir nuevas puertas a su historia o transformarlas en pesadillas. Se sentaron de nuevo, esta vez en la misma mesa, y Esteban, con su habitual destreza, se dispuso a hablar. Mencionó aspectos que parecen relacionados con la herencia de Pedro, conexiones que ni él mismo había imaginado. Cada palabra era un bombazo en su mente. La historia que había comenzado a construir sobre sí mismo se tambaleaba ante su propia incredulidad. Mientras Esteban hablaba de tradiciones familiares perdidas y secretos oscuros, Pedro tuvo que confrontar una profunda incomodidad. El deseo de conocer su verdad estaba empezando a volverse en su contra. ¿Cuánto había enterrado? Había luchado por establecer su propio legado, y ahora lo escuchaba hablando de aspectos que había creído olvidados, cosas que no deberían perturbar su búsqueda de identidad. Algunos dicen que el pasado nunca permanece en el pasado, Pedro. Las decisiones que tomaron tus antepasados están más vivas que nunca, afectando cada paso que das hoy, sentenció Esteban, mirando profundamente a los ojos de Pedro. Aquella afirmación resonó en su interior con fuerza aplastante. Rápidamente, se vio obligado a repasar en su mente las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Había buscado romper el ciclo, pero quizás apenas estaba comenzando a entender que el fútbol ya había sido jugado, que la historia de su familia, aunque dolorosa, formaba parte de su esencia. Mientras la conversación avanzaba, la sensación de posibilidad y peligro se intensificaba. En ese momento, no podía ignorar que lo que había comenzado como una búsqueda personal se estaba convirtiendo en un enfrentamiento inevitable con las decisiones que su linaje había tomado. ¿Acaso Esteban era un aliado o un enemigo de sus deseos? Las emociones se agolpaban en su mente, y una pregunta inquietante surgía entre tantas revelaciones: ¿estaba realmente preparado para enfrentar el eco de esos secretos familiares y todo lo que implicaba para su futuro? Justo cuando la conversación alcanzaba un punto crítico, el teléfono de Javier sonó. «Es un mensaje importante», murmuró, distrayendo la intensa atmósfera y obligando a todos a cesar en su intercambio. Pedro sintió que su corazón se tensaba aún más.
¿Sería esta la noticia que cambiaría no solo su forma de ver el pasado, sino su camino hacia adelante? Un nuevo giro inesperado estaba por llegar, y la ansiedad de saber qué significaba comenzó a consumirlo. El silencio que siguió al sonido del teléfono se sintió pesado, como si la habitación contuviera la respiración. Javier miró la pantalla con una mezcla de confusión y urgencia. Pedro, aún atrapado en la vorágine de las palabras de Esteban, sentía que cada segundo se alargaba mientras esperaban la revelación que podría cambiar el rumbo de sus vidas. ¿Quién es?, preguntó Javier, tratando de mantener un tono neutral, aunque su voz temblaba ligeramente. Esteban, consciente de la tensión creciente, observó a Pedro con un aire de triunfo oculto. La inseguridad de Pedro aumentaba, sabía que la conversación se había desviado hacia un terreno peligrosamente familiar, donde los secretos podrían resurgir con fuerza. Javier hizo una pausa antes de responder. Es, mi padre. Necesita hablarme urgentemente. Las palabras se deslizaron fuera de su boca como un acto reflejo. Pedro sintió un escalofrío. La figura paterna de Javier siempre había sido un pilar en sus decisiones, un hombre que dictaba su camino sin importar cuán ajeno pudiera resultar. Sin embargo, la realidad de mantener a Esteban presente en la conversación seguía pesando en la mente de Pedro. «No puedes esperar», cuestionó Pedro, su tono más firme de lo que pretendía. No quería que Javier se alejara en medio de esta encrucijada que apenas comenzaba a desdoblarse. Se dio cuenta de que la búsqueda de su historia había comenzado a entrelazarse con las de quienes le rodeaban, haciendo que cada decisión pareciera aún más significativa. Javier dudó, atrapado entre la lealtad hacia su familia y su deber hacia Pedro. «Necesito saber si está bien». «Esto no puede esperar», afirmó, levantándose para aceptar la llamada. Las palabras de Esteban aún resonaban en su mente, las decisiones de tus antepasados están más vivas que nunca. Era una advertencia espeluznante que alimentaba su necesidad de avanzar. Mientras Javier se alejaba, Pedro se volvió hacia Esteban, que seguía observándolo con una sonrisa triunfante. Estás en una encrucijada, Pedro. Este es un momento crucial para ti. La clave de tu historia está oculta entre estos secretos que no has querido enfrentar. Sus palabras vibraban con un cierto poder que Pedro empezaba a aceptar, aunque con reticencia. El dilema que enfrentaba ahora no era solo sobre su identidad, sino sobre cómo los ecos del pasado confluían en su presente. Se preguntó si el conocer la verdad lo liberaría de la carga o lo apresaría aún más en un laberinto de sufrimientos. ¿Quieres saber la verdad, Esteban?, cuestionó Pedro, desafiando la seguridad del ambiente. No necesito de ti para descubrir quién soy ni lo que mi familia representa. Esteban se encogió de hombros, claro indicio de que la batalla en Pedro ya había comenzado. Es lo que todos dicen, hasta que ven la sombra de la verdad acechándolos. ¿Estás preparado para eso? No hay vuelta atrás, y eso es lo que más aterra a las personas, el miedo a perder el control. Mientras sus palabras se desvanecían en el aire, Pedro sintió que un torbellino de emociones lo asediaba. El deseo de desenterrar su historia personal, de reclamar su línea de sangre y decidir su vida, estaba marcando su trayectoria. Pero el cómo hacerlo se convertía cada vez más en un camino lleno de espinas. Javier volvió, con el rostro pálido y la mente claramente en otro lugar. Lo siento, Pedro. No puedo quedarme. Debo irme ahora, dijo, casi como una súplica. La situación se intensificaba por momentos. Pedro se sentía dividido, la verdad que le abrió los ojos parecía alejarlo de quienes más amaba. ¿Y si este encuentro trae más de lo que esperas? ¿Y si hay un legado que necesitas tomar en tus manos?, murmuró Esteban, mientras la angustia comenzaba a apoderarse de Pedro. La urgencia de tomar decisiones abruptas resonaba dentro de él. Ahora la pregunta era, ¿debería seguir en esta búsqueda personal, arriesgando su relación con Javier y su estabilidad, o dejar que todo se desmoronara ante sus ojos? El futuro ya no le pertenecía solo a él, y esa sensación lo llenó de incertidumbre. Justo en el momento en que todo parecía descontrolarse, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Javier, un sonido familiar que anticipaba otro giro inesperado. En el aire flotaba una tensión electrizante. ¿Qué se revelaría esta vez? Su corazón latía con el eco de la verdad pidiéndole que avanzara. La habitación, antes tan llena de promesas, se había convertido en un campo de batalla emocional. Pedro veía a Javier alejarse, y con cada paso que daba, sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies.
La determinación de enfrentar su pasado se encontraba en lucha directa con el miedo al rechazo de aquellos que amaba. Esteban, con su habitual calma, observaba el conflicto interno de Pedro. No puedes evitar lo que está por venir. La historia te está reclamando. ¿Estás listo para asumir tu lugar en ella? La voz del hombre resonaba en la mente de Pedro, como un eco que no dejaba de repicar. La incertidumbre envolvía sus pensamientos, lo que alguna vez fue un propósito claro ahora se desdibujaba, convirtiéndose en un laberinto de dudas. A solas, Pedro comenzó a reflexionar sobre su identidad. Había vivido en un constante intento por agradar a los demás, secuestrando su voz propia bajo las expectativas ajenas. Sin embargo, el peso de la verdad parecía gravitar sobre él. Su historia personal era un rompecabezas, y cada pieza perdida representaba un capítulo no contado. Se dio cuenta de que, sin importar cuán dolorosa pudiera ser la revelación, había llegado el momento de mirar cara a cara aquello que había estado evitando. El timbre del teléfono estruendo en la habitación interrumpió su tren de pensamientos. Una notificación en la pantalla de Javier capturó su atención, encendiendo un chispa de curiosidad. ¿Por qué te inquieta tanto la llegada de ese mensaje?, preguntó Esteban, observando la reacción de Pedro. Porque puede ser algo que nos involucre a todos. Algo que podría transformar esto, respondió Pedro, su voz ahora más firme. Las transformaciones son lo que tememos y deseamos al mismo tiempo. ¿Pero estás preparado para asumir lo que eso implica? Indagar en los secretos de su familia era una especie de doble filo. Con cada respuesta que encontraba, no podía evitar preguntarse qué dejaría atrás. Mientras Javier se adentraba en una conversación cada vez más tensa a través de su teléfono, Pedro sintió que una chispa de determinación brotaba en su interior. Finalmente, decidió hacer frente a su destino. Voy a rescatar mi verdad, se susurró, como una declaración sagrada. Tomó una respiración profunda y se volvió hacia Esteban. ¿Listo o no? No puedo seguir ignorando mi historia. Esteban levantó una ceja, sorprendido y satisfecho. Ahora sí comenzamos a hablar. Lo que encuentres puede hacer temblar los cimientos que creía sólidos, pero esa es la esencia de la libertad, Pedro. Solo así comenzarás a esculpir tu propia narrativa. De repente, la voz de Javier interrumpió sus pensamientos. Era una súplica, claramente se le notaba angustiado. Pedro, tienes que escuchar esto. Es sobre nuestra familia. Es más complicado de lo que pensamos. El corazón de Pedro parecía detenerse. La urgencia en la voz de su amigo lo llenó de ansiedad. Sin embargo, el impulso de enfrentar lo desconocido se intensificaba en su interior. La revelación que estaba a punto de escuchar podría cambiar todo. Ya no quería ser un marioneta, deseaba tomar las riendas de su vida y conquistar sus propios miedos. Sintiendo ese fuego interior, se dio cuenta de que sería un viaje lleno de sorpresas y confrontaciones. Estoy aquí. Estoy listo, dijo, dirigiéndose hacia Javier, dejando atrás al Esteban que tanto lo había desafiado. A medida que se acercaba a su amigo, la realidad de lo inminente se cernía sobre él. La confusión, la traición y la búsqueda de la verdad presagiaban una tormenta que no podía evitar. ¿Qué secreto había desatado el nuevo mensaje de Javier? La inquietud lo invadía, generando una impetuosa necesidad de responder a las preguntas que habían estado ocultas en las sombras. La sala, que antes parecía un refugio, se había convertido en un escenario donde la verdad iba a ser expuesta mientras los ecos del pasado resonaban con fuerza, a punto de revelarse. ¿Qué legado le esperaba a Pedro, y a qué precio tendría que pagarlo? La tensión en la habitación era palpable. Pedro se detuvo un momento, tomando aire, consciente de que su vida estaba a punto de dar un giro inconmensurable. Cada paso hacia Javier era un paso hacia la autoafirmación, una respuesta a las preguntas que lo habían atormentado durante años. Mientras se acercaba, su mente giraba en torno a cómo había dejado que el miedo a la verdad dictara su vida. Pedro, la verdad es que, comenzó Javier, su voz temblorosa revelaba la carga que llevaba, pero Pedro, absorbiendo la urgencia de la situación, tomó esa inquietud como un signo de que finalmente estaba en la senda correcta. Se dio cuenta de que cada momento de indecisión había sido alimentado por su deseo de ser aceptado, pero ahora sabía que su verdadera búsqueda debía ser hacia la aceptación de sí mismo. Mientras la conversación avanzaba, y las palabras de Javier se deslizaban entre los secretos familiares que nunca habían compartido, Pedro sintió una oleada de claridad. Las revelaciones no solo lo afectaban a él, cada fragmento de información podía ser la respuesta que había buscado. Su vida, hasta ese momento, se había definido por la narrativa de otros, pero ahora se sentía como el autor de su destino.
Es necesario que entiendas que todos hemos estado ocultando algo, insistía Javier, sus ojos reflejaban tanto la culpa como la búsqueda de redención. Pedro se sintió atraído por la verdad cruda, un imán que lo llamaba a unirse a la lucha que había estado evitando. Las viejas heridas familiares resurgían, pero también lo hacían las oportunidades de sanación. Sin embargo, este camino requería coraje. No estaba disparando hacia el conflicto, sino hacia su propia liberación. En ese instante, una revelación lo atravesó, la historia familiar no era solo un relato de traiciones y secretos, era también una serie de lecciones sobre lo que él mismo había permitido que lo definiera. Los grilletes que sentía en su identidad individual eran a menudo producidos por sus propias elecciones. ¿Acaso había dejado que sus inseguridades le robaran el derecho más importante de todos, el derecho a ser auténtico? Javier, estoy dispuesto a enfrentar lo que sea, pronunció Pedro, su voz ahora más firme. No puedo seguir viviendo en la sombra de lo que piensan los demás. Necesito escuchar todo, incluso si duele. Este momento de decisión lo desgarró, pero también lo liberó. Sacudió los vestigios de una vida de complacencia, permitiendo que su propia voz emergiera, junto con una feroz determinación de desmantelar el miedo que lo había aprisionado. Javier, quieto ante la fortaleza renovada de Pedro, comenzó a revelar los hilos oscuros que unían a su familia. A cada nueva pieza de información, Pedro escuchaba con atención, permitiendo que las palabras se asentaran en su mente. No se trataba solo de descubrir secretos, era una exploración de su propia capacidad de resiliencia. Aquí, en medio de la revelación, había una oportunidad de crecimiento personal que nunca había imaginado posible. El proceso, sin embargo, no sería sencillo. Cada secreto era como una piedra más en el peso que llevaba, y cada revelación podía amenazar con derrumbar lo poco que creía tener firme en su vida. Aún así, Pedro estaba decidido a no retroceder. Un fuego en su interior lo persuadía a continuar, a transformar cada dolor en una herramienta de empoderamiento. ¿Y si me dijeras que este secreto nos afecta más de lo que pensamos? Preguntó Javier, rompiendo el silencio tenso que seguía a su confesión. Las palabras retumbaron en la mente de Pedro como un llamado inequívoco. La incertidumbre marcaba el ritmo de sus pensamientos, pero en su interior, un deseo inquebrantable crecía, estaba preparado para enfrentar la verdad costara lo que costara. Era el momento de lanzar una mirada directa a las sombras. La transformación personal que tanto había anhelado no solo dependía de la capacidad de afrontar el pasado, sino del compromiso de abandonar el papel de víctima. Enfrentar el legado que el mensaje traía. Provocaría una catarsis, pero también podía abrir la puerta a una nueva vida. La sala se había vuelto más oscura a medida que el peso de las palabras de Javier caía, y el impacto al que se estaba preparando Pedro era inminente. Sin embargo, lo que aún no sabía era que la revelación final podría ser más escalofriante de lo que cualquiera de ellos había anticipado. La pregunta que resonaba en la profundidad de su ser era clara: ¿podría encontrar la paz en medio del caos familiar que se acercaba a gran velocidad? Pedro sintió como cada palabra de Javier se convertía en una herida profunda y reveladora, sacando a la luz realidades que había preferido ignorar. Con cada dato que su primo compartía, su mente se llenaba de imágenes del pasado, de escenas que había tratado de enterrar en lo más profundo de su ser. Recordó las noches de discusiones entre sus padres y las miradas fracturadas, cargadas de reproches que parecían gritar verdades ocultas. Ahora, esas verdades estaban comenzando a tomar forma frente a él. He estado huyendo de mí mismo, pensó Pedro, mientras Javier desnudaba la historia familiar, hilando secretos que se entrelazaban con su propia identidad. Pero, aunque el pánico amenazaba con ahogarlo, una chispa de valentía comenzaba a encenderse en su interior. Sabía que esta no era solo una lucha por entender a su familia, era una batalla por su propia alma. Lo que escuchaste en casa de mi yerno, continuó Javier, su voz templada por el peso de lo que estaba a punto de confesar, no era solo un rumor. Es algo que nos ha impuesto una carga que arrastramos por generaciones. La idea de una carga heredada resonó dolorosamente en él. Pedro comprendió que sus insatisfacciones no eran meras coincidencias, sino el legado de una historia que nunca lo había dejado avanzar. Decidió interrumpir a Javier, consciente de que, aunque necesitaba escuchar, también debía canalizar lo que sentía. Necesito saber de qué hablas. Pero también debo ser honesto conmigo mismo. No estoy aquí solo para escuchar, estoy aquí para deshacerme de estas cadenas. Su declaración, aunque temeraria, traía consigo la valentía que había acumulado al aferrarse a su verdad. La lucha personal empezaba a materializarse a medida que desmantelaba sus propios miedos. Javier asintió, apenado pero aliviado. Esto afectará tu realidad,
Pedro. Las revelaciones pueden cambiar nuestra perspectiva para siempre. Pedro sabía que una perspectiva renovada era precisamente lo que había buscado, aunque ello significara diseccionar cada fragmento de su historia familiar. La incertidumbre no lo detuvo, en cambio, lo empujó hacia adelante. Mientras el ambiente se volvía más pesado, Pedro intentó articular sus pensamientos. ¿Qué secretos y cargas estaban realmente en juego? ¿Cómo se sintió al aprender que no estaba solo en su confusión? Ya no tengo miedo de lo que pueda venir, se dijo a sí mismo. La valentía debe ser el motor en este proceso de transformación, no una simple idea abstracta. La conversación tomó un giro inesperado cuando Javier finalmente pronunció el nombre que Pedro había temido escuchar: la verdad sobre tu padre. La relevancia de esas palabras resonaba como un eco en su mente, cada sílaba golpeaba a su corazón, conectando igual a sus puntos de dolor con la curiosidad desesperada por conocer su realidad, y mientras Javier hablaba, la sombra de su propia historia caía sobre él como un manto pesado. Pedro sintió un impulso de rebelión contra esta revelación, pero también un poderoso deseo de comprender. En sus entrañas, un fuego comenzaba a avivarse, no solo luchaba con su pasado, sino que también se preparaba para transformar esa herencia en coraje y determinación. Si todo lo que dices es cierto, entonces necesito entender cómo esto define mi vida, dijo Pedro, su voz resonando con una nueva firmeza. Quiero adquirir la fuerza para afrontar la verdad, aunque sea dolorosa. La decisión de enfrentar sus propios demonios lo llenó de una energía renovada. Comprendía que era un camino peligroso, pero no había vuelta atrás. Pedro sabía que el camino hacia la autoaceptación requería que confrontara lo que había permanecido oculto. La revelación que Javier estaba a punto de compartir podría ser un catalizador para su desarrollo personal, y él estaba dispuesto a abrazar la tormenta. Porque lo que está por venir no solo cambiará nuestra familia, sino que puede cambiarte a ti, a mí, a todos, agregó Javier, lo que hizo que una ola de inquietud lo inundara. La pregunta, latente en el aire, resonó en la mente de Pedro: ¿estaría listo para recibir el golpe y alcanzar su verdadero potencial, o la verdad lo arrastraría de nuevo a la oscuridad? Pedro respiró hondo mientras escuchaba las palabras de Javier, sintiendo cómo la tensión en su pecho se transformaba en una oleada de determinación. La búsqueda por su legado y la verdad finalmente se entrelazaba con su deseo de convertirse en el hombre que siempre había aspirado a ser. La revelación que estaba a punto de recibir no era solo una cuestión de herencia, sino de reclamación de su propia identidad. Lo que está por venir puede reconfigurar todo lo que creías saber de ti mismo, dijo Javier, su voz resonando con un peso considerable. Pedro se dio cuenta de que cada secreto que se desvelara no solo tenía el potencial de alterar su relación con su familia política, sino de reestructurar su propia narrativa. La historia que había escrito hasta ahora, marcada por el miedo y la inseguridad, empezaba a disolverse ante la claridad del autoconocimiento. Mientras Javier continuaba, Pedro se sintió impulsado a reflexionar sobre su vida. Entendió que el peso de su profesión, su fracaso reciente y su dilema moral no eran más que espejos de las sombras familiares que había estado evitando. Su vida había estado llena de decisiones dictadas por el miedo, ahora se dibujaba ante él un camino de redención. Mi padre, comenzó Javier, y la mención de esa figura paternal pareció electrificar el ambiente. Pedro sintió un temblor interno. Era el momento de romper el silencio que había perpetuado el sufrimiento y la confusión durante tanto tiempo. La voz de su yerno se tornó grave al mencionar la verdad sobre su padre, revelando secretos que conectaban su linaje con decisiones que habían marcado un hito en sus vidas. Las decisiones que tomaron en el pasado influyen en lo que somos hoy. La claridad comenzó a emerger y Pedro se dio cuenta de que, por fin, podía diferenciar su propia voz de la que había sido dictada por los demás. Sentía que estaba lista para reclamar su historia, para liberar a los fantasmas del pasado y convertirlos en cimiento para su futuro. Estoy listo para aprender, respondió, su voz firme, no solo por mí, sino por mi familia. Era un compromiso renovado, una declaración de intenciones que lo llenaba de orgullo. A medida que Javier continuaba compartiendo los secretos, Pedro escuchaba, procesando cada palabra con un renovado sentido de empoderamiento. Por cada revelación, sentía que un grillete se rompía. Las viejas narrativas de avergonzarse de su pasado comenzaban a desvanecerse. Se permitió sentir la vulnerabilidad que siempre había escondido, reconociendo que la verdad, aunque dolorosa, era el camino hacia el crecimiento. Finalmente, tras un largo momento de silencio cargado de emociones, llegó la revelación final: tu abuelo decidió vender las tierras para proteger a la familia, pero en ese acto olvidamos lo que verdaderamente significaban para nosotros. Pedro sintió una mezcla de liberación y resignación.
Había creído que su legado se había perdido, pero ahora sabía que solo había estado oculto, esperando ser reclamado. La carga se convirtió en oportunidad. Con cada descubrimiento, su corazón se sentía más ligero y su mente más clara. La valentía que había cultivado a través de su búsqueda se manifestaba como una sólida confianza en su capacidad para tomar el control de su vida, para reescribir su historia. Vamos a recuperar lo que es nuestro, su voz resonó con una claridad que asombró incluso a Pedro mismo. Era el momento de actuar, de transformar ese legado olvidado en bases para el futuro. Sabía que el viaje no sería fácil, pero ahora se sentía preparado para enfrentar las adversidades. Al salir de la casa de Javier, sintió una renovada esperanza fluir por sus venas. Sus pensamientos se centraron en Rosa y sus hijos, y en cómo esa búsqueda no solo los beneficiaría a ellos sino que también les enseñaría el valor de enfrentar los peligros del pasado con dignidad. Comenzaría a compartir su historia, a construir un nuevo legado que reflejara fuerza y autenticidad. En su pecho, un fuego ardía, simbolizando la determinación de abrazar su identidad por completo. Sin temor, la vida de Pedro dio un giro absoluto. La transformación que había comenzado con su crisis personal culminó en la búsqueda de propósito y pertenencia. Cada decisión tomada, cada obstáculo superado, se unieron para confeccionar un futuro donde su historia cobraba vida, y la sombra del pasado ya no dictaba su presente. Así, Pedro emergió de la encrucijada de su vida, no solo como un hijo de su linaje, sino como un hombre que enfrentaba su destino con convicción. El eco de sus elecciones resonaría a través de las generaciones venideras, estableciendo un nuevo legado de valor y resiliencia. Pedro había alcanzado su transformación individual, demostrando que en las raíces de su historia había también un camino de redención. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte más historias emotivas como esta. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja tu me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta profunda conclusión. ¿Listos para la próxima historia?